Buenas, sean bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Virtual Talks, donde nos adentramos a las nuevas tecnologías y a su interacción con las personas y la creatividad. Ya en el capítulo pasado hablamos sobre el metaverso. Si no lo han escuchado, los invitamos a hacerlo en las plataformas de Spotify, en iVoox o en Instagram. En este capítulo queremos hablar sobre algo que tiene que ver con el tema anterior, pero que puede contener algo mucho más sobre lo que está pasando en las interacciones digitales. Esto es la Web 3.0. Y como siempre, queremos empezar con lo básico. Alan, pues digamos que para hablar de la Web 3.0, primero tenemos que hablar de la Web 1 y la Web 2. ¿Cómo nos podrías describir eso para poder entender en la Web 3? Sí, digamos que la Web 1 era la era de la unidireccionalidad, o sea, solo viajaba la información desde el que lo publicaba hacia el que lo consumía. Esa es la Web 1.0. Ahí se inventaron los navegadores, Netscape, Internet Explorer, ¿cierto? Y Alta Vista. Y lo que hacía la gente ahí era publicar un contenido que el otro podía leer accediendo a la URL, ¿cierto? La Web 2.0 fue, digamos, en la que estamos, y es que hay plataformas en las que uno puede publicar y otra gente interactuar. Entonces es la web bidireccional. No solo yo publico contenido y otro consume, sino que el otro también puede publicar contenido sobre el contenido que yo publiqué, ¿cierto? Y ya digamos que la Web 3.0 es lo que venimos a discutir, porque todavía hay muchas cosas que no se saben qué es. Pregunta técnica. Latin Chat pertenece a la Web 2, entonces muy de la época de las cavernas. Sí, o sea, uno puede decir que es Web 1.0 porque digamos que chats había desde la primera ola de la web, pero la interactividad era muy sencilla. Pues recuerde que uno en Latin Chat ni siquiera podía mandar imágenes, pues uno simplemente mandaba emoji. Discrepo, porque yo vi varias imágenes por ahí, claro. Ya era la versión más adelantada. Me acuerdo de ellas, pues. @Cyberboy. No, arroba Eric Witherspoon. O Daniel Radcliffe. Paisita 1909. Paisita 79. Listo, teniendo eso claro, ahora, ¿qué es la Web 3.0 para vos, Dan? Yo creo que es la web que ya nos va a permitir, digamos, la inmersión y la descentralización de grandes empresas, o por lo menos eso es lo que reza el calentado, porque he consumido muchos artículos que dicen que eso no es como tan así, pero obviamente toda nueva tecnología tiene sus haters, ¿sí o qué? A mí me gustaría empezar por ahí, pues que hablemos bien, y es ¿para qué la gente va a usar estas herramientas de Web 3, que son pues los NFTs, que ahorita vamos a hablar de eso, que son pues como las criptomonedas, que es metaverso, y este montón de cosas nuevas que la gente los abruma tanto, y están como, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero no creo que todo vaya con mucha conciencia sobre lo que es, en realidad. Pues que también pasó con la 1 y con la 2, pero con la 3 me parece que es como todavía muy, muy asombroso de que las personas por lo menos comprendan. Y para Alan, ¿qué es la Web 3.0? Para mí, lo que la gente se está refiriendo a Web 3.0 es como un cambio de paradigma. Es cómo se va a utilizar el Internet en el futuro y, digamos, cómo se va a evolucionar las interacciones que tenemos hoy en día. Si uno piensa, por ejemplo, cuando uno publica en TikTok, ¿cierto? Está generando el contenido, pero se lo entregas a TikTok, ¿cierto? O sea, cuando haces un video en TikTok, eso ya queda, el archivo de tu video queda propiedad de TikTok. Uno no sabe dónde existe, cómo se maneja, a quién se lo presentan, ni cómo se monetiza. Y definitivamente uno no es dueño no genera ningún valor, ninguna plata por la monetización que hace TikTok, ¿cierto? Digamos que el cambio de paradigma es que yo en la Web 3.0 soy dueño de mi contenido. Yo lo produzco y lo almaceno yo mismo y la plataforma me pide permiso para utilizarlo, ¿cierto? O sea, mi archivo no se va por allá en la nube, sino que está en mi nube, digamos, y las plataformas lo utilizan. Esa es como fundamentalmente la idea detrás del 3.0, ¿cierto?
Es como cambiar, digamos que dónde se encuentra la base de datos de la persona, ¿cierto? Es como que cada usuario puede tener un perfil único donde se va a guardar su base de datos y eso ya puede generar un montón de interacciones diferentes con las marcas. De acuerdo, entonces la tecnología que hace posible que usted guarde su información de manera segura tiene que ver mucho con blockchain, tiene que ver mucho con NFTs, ¿cierto? Pero fundamentalmente es un cambio en la forma en la que se guarda tu contenido. Hoy en día lo guardan otras empresas por allá en donde no sabemos, el 3.0, la idea es que yo lo guarde y me consultan a mí y me pagan cada vez que lo utilicen. ¿Cuáles son las características adicionales a lo que ya has contado de la Web 3.0? La Web 3.0 nace en un momento en el que se genera más contenido por parte de las personas naturales, pues sobre los usuarios, que los portales de noticias y que, digamos, los portales empresariales, ¿cierto? Entonces, fundamentalmente el 3.0 tiene que soportar una cantidad enorme de contenido y datos. Esa es como una de las características fundamentales. Entonces, la generación de videos de todos los días de cientos de miles de personas se tiene que soportar en 3.0. Lo otro es que es más descentralizado. Es decir, yo puedo hacer negocios peer-to-peer, pagar peer-to-peer sin necesidad de pasar por una plataforma, ¿cierto? Entonces yo, para pagarte a vos que hiciste un arte, un video, una canción que me gustó, pues no te tengo que pasar plata a través, no sé, de Nequi o de cualquier plataforma, simplemente te lo paso peer-to-peer, ¿cierto? Y también, digamos, como una de las cualidades que va a tener el 3.0 es que se va a juntar mucho con el tema del metaverso. O sea, como esa nueva interfaz de realidad virtual y realidad aumentada va a ser fundamental en la Web 3.0. Y para Dan, ¿cuáles son las características que tiene esta Web 3.0 adicionales a lo que dijo Alan? No, pues adicional no, sino que pues a mí me gusta es como pensar cómo se va a hacer como el paso a paso de inmersión, porque pues obviamente todos pagamos con las plataformas que conocemos, pero si no estoy mal, hay como un gas fee que llaman los gringos, que es, digamos, el intermediario entre estas criptomonedas y este nuevo mundo de la Web3, con que eso le cuesta, digamos, al usuario y a la persona que está, digamos, armando el producto. Ahí es donde me pasa a mí que todo es más complicado, porque con el gas fee, por ejemplo, en Ethereum y en otras criptomonedas es muy alto, y la inversión tiene que ser mucha para que puedan existir estos mismos símiles en la Web3, por decir algo. En PayPal y en estos que nosotros conocemos pasa y, bueno, es reducida, pero en los nuevos está mucho más caro y más costoso, y es donde yo no puedo entender cómo se va a hacer buena plata ahí sabiendo que el intermediario, el gas fee, es como tan importante. No sé, Alan, ¿qué opina del tema? No, es que digamos que las primeras versiones de criptomonedas están muy malas. O sea, realmente cuando uno va a ver cómo se paga por Ethereum o por cualquier criptomoneda, es un proceso muy malo. O sea, uno tiene que meter una billetera, tiene que hacer un login que es relativamente complejo, tiene que tener su criptomoneda, pagarle y pagar una intermediación, que es lo que dice Daniel, con un gas fee, ¿cierto? Pero yo creo que en el futuro esa intermediación va a tender a cero y va a ser, incluso la forma de usar criptomonedas va a ser más fácil. Entonces, el negocio va a estar en otro lado, no sabemos en dónde, pero en el futuro, digamos, esa transacción que yo les decía antes, peer-to-peer, sobre una Web 3.0, es probable que no tenga costo, ¿sí o no? ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con la Web 3.0? Lo que pasa es que en tecnología uno tiende a usar lo que esté disponible, ¿cierto? Digamos, en la Web 2.0 habían tecnologías de streaming, ¿cierto? Había geolocalización, había un montón de tecnologías, y lo que hicieron estas plataformas fue utilizar todo lo que había disponible para crear sus servicios, ¿cierto? Entonces, la Web 3.0 lo que va a hacer es utilizar los servicios que estén disponibles en ese momento
y entre ellos va a estar la inteligencia artificial, el machine learning, pero también, digamos, también va a estar la realidad aumentada, la realidad virtual, digamos, procesos de computación que no están disponibles hoy en día, pues como de manera generalizada, ¿sí o no? Sí, no, y pues como abriendo la discusión del tema, porque digamos que el espacio, pues yo estaba muy cachorro cuando el PayPal y todos esos medios de plataformas de pago estaban disponibles, pero yo no me acuerdo de haber visto como tanto el hype de experimentar tanto con ese tipo de tecnologías. Y me refiero a esto porque me parece a mí que en este momento la gente que está armando el web, pues digamos que la sinergia de la comunidad que está armando la web 3 tiene una fijación más grande, como fue con el narcotráfico, en volverse rico rápido con muchas cosas, de en realidad apreciar la tecnología que tienen. Entonces ahí en realidad es donde a mí me parece que está un punto de inflexión muy, muy, muy grande, porque si todo el mundo tiene herramientas tecnológicas a disposición y todo el mundo las está reventando para hacerse rico rápidamente a los Silicon Valley, es donde yo me pierdo un poquito para saber dónde va el futuro, porque es que si cualquier persona puede hacer una criptomoneda, pues ya que le pegue o no es otra cosa, puede ser inteligencia artificial y todo eso para generar dinero. ¿Cuándo vamos a hacer o aportar que esas tecnologías hagan que sí funcionen las cosas o si vayamos hacia un futuro? Que no sea solamente reventar lucas. Sí, es que, o sea, hay unas cosas que se aprendieron de la primera y la segunda ola del internet que se desaprendieron en la tercera, notablemente. O sea, si uno recuerda, la primera y la segunda ola de internet era internet open source, pues era código open source, sí o qué. O sea, es decir, todo el mundo sabía cómo se hacía lo que otra persona estaba haciendo. Entonces no era tanto de hacer la plata, como dice Daniel, sino como de construir algo que era significativo. Y o sea, el internet del mundo corre sobre open source, ¿sí o qué? O sea, la gente que creó las plataformas en la web 2.0, o sea, YouTube, Facebook, esa gente utilizó software libre, que no le cobraron nada, ¿sí o no? Y digamos que eso era una lección aprendida, pero la web 3.0 la desaprendió porque hay un incentivo muy grande para capturar toda la plata que potencialmente la web 3.0 va a hacer. Yo creo, y ahí digamos como que me alineo con lo que dice Daniel un poco, es como si el 3.0 no es descentralizado, no es open source, no va a ser. O sea, la web 3.0 ¿será descentralizada o no será? ¿Será independiente o no será? Yo creo que ahí, Alan, también hay un tema de confianza bastante grande y bastante grave en estos casos, porque como muchas personas pueden hacer y generar dinero en esta web 3 de una forma muy particular y muy rápida, le toca a uno ser muy creyente y creer más. Por ejemplo, el que hizo esa moneda Shiba del perrito y todo eso, Luna y todo eso, que se han reventado miles de millones de dólares, weón. Uno cómo hace para confiar en que si existe ese tipo de tumbes con una moneda virtual, digamos un poquito etérea para el común de los normales, y me incluyo, ahí es como que la sociedad tiene que confiar demasiado en sí misma para poder generar esos espacios descentralizados, weón. Y ahí, pues a mí me parece que ese va a ser como el super reto. Porque como la gente sube, sí, Melo, descentralizado, yo tengo mi Luca, esto es mi Luca virtual, todo bien, y la tumban y están buscando un organismo de regulación que les devuelva la plata. Entonces, es una incoherencia para mí buscar la descentralización y llegar otra vez a los reguladores a que le respondan por la Luca de uno. ¿Sí me entendés? Ahí, ¿vos qué opinas de esa vuelta? Pues ahí se me sale a mí el liberal de corazón, a nivel económico, y es, o sea, en la burbuja.com de finales pues del siglo pasado, muchas empresas se murieron. Muchas empresas. Y era apenas en la web 1, ¿cierto? Era la web, sí, ahí empezaban la 2 también, sí, o qué, porque ya, por ejemplo, estaba Amazon y pues... no, pero es que Amazon es un sobreviviente de la web 1.0, pues. Literal, o sea, entonces el mercado va a seleccionar las plataformas que sí lo están haciendo bien, que digamos que sí estén generando valor, que no estén solo para tumbar gente, que digamos
solucione un problema real, ¿cierto? Entonces, en este momento, como cuando salió la web 1.0 y la 2.0, lo que está pasando hoy es un montón de gente aproximándose a una solución y el mercado les va a decir sí o sí no. ¿Qué desarrollos han visto los dos que estén utilizando ya esto de la Web3 y estas herramientas de blockchain y de todo lo que hemos hablado, pero utilizándolas bien, ¿cierto? Digamos que en su etapa más, digamos que primaria de lo que está pasando con la Web3, ¿cuáles han visto que sean, pues, que sean bacanas? No, pues es que yo creo que todas las tecnologías son bacanas porque es la humanidad dándose cuenta que tiene otras formas y otras posibilidades de hacer un montón de cosas que ya existen. ¿Sí me entendés? O sea, por ejemplo, las criptomonedas, desde su concepción conceptual, weón, es muy interesante. Los smart contracts también son muy interesantes porque evitan demasiada burocracia. Los NFTs, hasta cierto punto, sin odio, son muy interesantes también para hacer como parte de membresías y cosas únicas que solamente la puedan reclamar personas que tengan ese tipo de códigos. Pero digamos que la sumatoria de todo eso es lo que hace la Web3 desde mi punto de vista. Y todas son interesantes, pero también pues está, y pues yo que soy profundamente desconfiado con muchas cosas, no con tantas, pero con muchas, sí me parece muy complejo. Yo como vuelvo a recurrir siempre al mismo ejemplo, al de mi mamá, o al de no sé, mi tía tiene, que trabaja toda la vida, pues tiene su luquita normal, sus dólares, su plata, su luca. Yo decirle a ella que invierta en estas cosas, conociendo las cosas que pasan, es porque yo todavía siento que hay en la descentralización hay un problema de confianza que se está evidenciando cada vez más. ¿Sí me entendés? Entonces ahí es donde paro yo a decir como que nada, todo es muy interesante, pero hay personas que son muy egoístas y usan esas tecnologías para su propio beneficio. Sí, es que hay mucho vendedor de humo, pero yo sí he visto implementaciones muy interesantes. No voy a decir los nombres porque me caliento en la casa. Pero hay unas implementaciones muy interesantes que son, por ejemplo, cambios en la estructura o en el negocio de la música, ¿cierto? Entonces, hoy el negocio de la música, ¿cómo funciona? Yo soy un artista, produzco, digamos, un EP o un track, una canción. Entonces lo tengo que distribuir, ¿cierto? Entonces lo subo a YouTube, lo subo a Spotify, lo subo a los miles de servicios que hay de streaming. Y cada reproducción en teoría me genera a mí un valor y luego cada plataforma me paga a mí, ¿cierto? En Web 3.0 va a cambiar el orden. Entonces yo soy, no sé, una banda súper famosa, publico mi archivo y las plataformas se pegan, ¿cierto? Y cada vez que reproducen, por tener derecho a reproducirlos, me tienen que pagar. Entonces ya hay gente que está experimentando con eso y eso va a ser, desde mi punto de vista, un ahorro gigante de energía, de esfuerzo. Digamos, va a mejorar el negocio de la música por 10x, pues. En resumen, hay unas formas muy interesantes que se están empezando a desarrollar, digamos, como decíamos ahora, de una manera muy primaria, y hay unos actores que se están formando también y están desarrollando unas tecnologías que pueden utilizar la web 3.0. Y ya para concluir, ¿qué desarrollos creen ustedes que se podrían generar en el futuro para tener una mejor relación con las interfaces y los humanos? No, pues yo creo que la inteligencia artificial, pues todo lo que ha pasado en este último año, 2 años, me ha sorprendido demasiado, inclusive tanto así como si una máquina puede interpretar palabras, o sea, una web semántica, para crear arte, para crear edición de sonido, para crear inclusive ensayos de universidad. Me parece que las máquinas están aportando, pues digamos que ese tipo de programación está haciendo que las máquinas sean mucho más humanas en la forma de crear cosas, y eso me parece muy interesante, a la vez como un poquito aterrador porque uno ya se puede ver ahí como, sí, es como en las garras de Skynet, ¿sí me entiendes? Como DALL-E, Dream, que es unos generadores de imágenes a partir de texto que pues los diseñadores se tienen que estar temblando pues. Pues pero tiene que ser uno muy chopo en realidad para tenerle miedo al DALL-E, porque pues chopo, bisoño, falto de todo, porque
Si usted no es capaz de ver el valor de una herramienta, sino que usted tiene a mí una herramienta, es como si un carpintero tuviera a mí un martillo, weón. ¿Sí me entendés? Si yo veo, y pues a mí que me gusta hacer póster y hacer diseño gráfico, que una máquina puede hacer una imagen única, para mí que nadie tiene, yo puedo usar esa imagen para crear otra pieza diferente, teniendo la facilidad de que una máquina me haga un elefante rosado fumando vareta en Etiopía montado en un camello. Cosa que uno nunca puede hacer, y para hacerla de verdad tiene que tener una producción la hijueputa, pues porque tiene que llevar gente para el desierto literalmente. Entonces, este tipo de herramientas que nos van a dar a nosotros, nos van a dar la facilidad de ahorrarnos un montón de vainas para poder hacer cosas creativas que nosotros no tenemos la capacidad de hacer. Entonces, sí da miedo porque es como que, uy, yo nunca he visto una máquina hacer eso. Pero al mismo tiempo es como que, bueno, hay una máquina nueva que domar, ¿sí o qué? Eso es lo que me parece interesante, pues. Y Alan, ¿qué crees que se pueda generar en el futuro con esta web 3.0? No, yo creo que es muy difícil de predecir porque realmente uno no, cuando se inventaron el web 1.0 y el web 2.0, una vaina como Instagram era impensable, o sea, no había como predecirlo. O sea, uno como en el 2008, 2007 se imaginaba Twitter. O sea, eso para mí es muy difícil de pensar. ¿Sí? Y yo creo que aventurarse a delimitar el futuro siempre es mal ejercicio. Nadie nunca le ha pegado al perro, nadie, ni en las películas, nadie, nunca. Siempre hay un defecto en lo que usted se alcanza a imaginar, porque es que son demasiadas variables para juntar. Entonces uno como que... Yo lo que sí digo es que va a haber, digamos, como una nueva burbuja de prosperidad asociada a la web 3.0, ¿cierto? Así como se crearon estos imperios Facebook, Instagram, o Facebook mejor, Google, ¿cierto? Es probable que salgan otros monstruos tecnológicos nuevos que sean capaces de iterar más rápido que ellos y que utilicen las tecnologías mejor. Eso sí es muy probable, pues. Yo creo que puede ser un símil interesante, es como, pues, si nosotros venimos de la época de los imperios digitales, Facebook, Google, bla, bla, bla. Digamos la Primera Guerra Mundial, que una guerra de imperios, después pasaron guerras de naciones que eran como los más pequeños, que también tenían mucha relevancia. Ahora estamos en una época del individuo. Entonces, imperio, nación, individuo, y ahí vuelve la pelota a subir otra vez. O sea, como empezamos por lo grande, llegamos a lo mediano, ya vamos a lo individual, y ahí hacia arriba. Creo que esa es como una buena metáfora de lo que puede suceder con estas nuevas herramientas tecnológicas. ¿Alguno que quiera dar una última conclusión? A notar que nadie patrocinó este capítulo. Ustedes nos compramos las polas nosotros mismos. Está abierta el patrocinio. Lo que es la plata. La compramos con las criptomonedas de Esperanza Gómez. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Los esperamos en el próximo capítulo que vamos a hablar sobre NFTs. Todo bien. Bien, chao. Chao.